Bienvenida, iglesia, vamos a cantar estas canciones poderosas para declarar el nombre de nuestro Dios bien en alto. Así que te invito a poder cantarlas ahí en tu casa, con tu familia, y adoremos todos juntos a un Dios vivo y poderoso. Eres santo y poderoso Dios, eres fuego y a la vez amor, eres dueño de toda nación, la palabra en acción. Tus promesas se hacen realidad, tu verdad me da la libertad. Hay descanso en tu fidelidad, mi camino a la eternidad. Poderoso, poderoso Señor, soy testigo de tu gran amor y cantamos a una sola voz que tú eres Dios y eres todopoderoso. Eres santo y poderoso Dios, eres fuego y a la vez amor, eres dueño de toda nación, la palabra en acción. Tus promesas se hacen realidad, tu verdad me da la libertad. Hay descanso en tu fidelidad, mi camino a la eternidad. Solo eres poderoso, poderoso Señor, soy testigo de tu gran amor y cantamos a una sola voz que tú eres Dios. Poderoso, poderoso Señor, soy testigo de tu gran amor y cantamos a una sola voz que tú eres Dios. Poderoso, poderoso Señor, soy testigo de tu gran amor y cantamos a una sola voz que tú eres Dios y eres todopoderoso. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré, mi adoración eres tú. Nos rendimos a Él. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré,
corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Vamos a escuchar el mensaje sobre la armadura del vencedor. Nunca prediqué sobre este texto, no lo recuerdo, pero así tan detalladamente no. Podemos haberlo mencionado, pero hoy lo vamos a compartir, de modo que queremos que se establezca como un hábito diario para todos nosotros el hecho de tomar en cuenta este texto. Miren lo que dice Pablo en Efesios capítulo 6 del 10 al 20. Tengamos en cuenta que Pablo estaba preso, tanto la carta a los Colosenses, Filipenses y Filemón, él estaba preso. Si alguno estuvo preso, bueno, sabe a qué me refiero. Principalmente él tenía mucho tiempo para pensar y no pensaba en su liberación, pensaba en el bien del pueblo de Cristo, pensaba en el bien de aquellos que estaban empezando a predicar el evangelio en diferentes regiones. Y él tenía tiempo también para observar. Y todos los comentaristas con respecto a este texto dicen que como tenía un guardia cárcel, era un guardia pretoriano de Roma, porque en ese tiempo gobernaba el Imperio Romano, estaba permanentemente parado cerca de él, y él seguramente estudió de memoria o estuvo fijándose muy detenidamente en la armadura que este soldado usaba. Y el tema de este mensaje es la armadura del vencedor. Miren lo que dice el texto, a partir del versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hay un día malo para el cual tenemos que estar preparados y aún resistir y vencer y seguir firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, es un casco, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, en toda o con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, fíjense cuántas veces aparece la palabra denuedo, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Aquí Pablo presenta una fórmula, es como una especie de bosquejo que nosotros tenemos que tener en cuenta, principalmente al ver la armadura de un soldado romano. Hoy no tenemos esa posibilidad, pero ahí puse una foto, espero que se vea bien, para que sepamos un poco de qué se trata. Pero los soldados romanos salían por todo lugar a conquistar el mundo, y era uno de los imperios más poderosísimos que se instaló en toda la humanidad, excepto de hoy el gobierno de los Estados Unidos, que tiene ese poder imperial también. Pero lo cierto es que en aquel entonces Pablo estaba preso. Y a mí me llama mucho la atención, porque uno estando preso
puede deprimirse, puede caerse, puede estar suicidándose, puede pedir ayuda todo el tiempo y puede estar haciendo de su necesidad un Dios. Pero aquí Pablo, vuelvo a repetir, esto es muy importante, tenía ya una madurez muy elevada, a tal punto que él ya había decidido cuál era el principio de la vida. Por ejemplo, si ustedes leen Efesios capítulo 1, versículo 10, ya ahí Pablo dice que la idea de la vida y del mundo y de todo lo que nosotros vivimos era que todo pudiese reunirse en Cristo. O sea que Cristo era el principal eje de todas las cosas. Y más adelante en Filipenses él va a decir que por Cristo fue creada la humanidad, el mundo y todo lo creado, y también todas las cosas que subsisten. Es decir, para que tengan razón de ser, deben estar en Cristo. Y nosotros tenemos que aprender a estar en Cristo. Tenemos que vivir en Cristo. Si no vivimos en Cristo, ¿en qué vivimos? En nosotros, en el mundo, en el diablo. Bueno, tenemos muchas opciones, pero Pablo vivía en Cristo y eso lo hacía vivir siempre en victoria. Y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque el ejemplo nuestro es Pablo en este caso, como lo es Jesús. Y aquí nos presenta la idea de un guerrero. Y yo me siento guerrero, peleando la buena batalla de la fe. Si vos no te sentís un guerrero de Cristo, bueno, es porque no has entendido bien de qué se trata la vida cristiana y no has leído bien la Biblia, porque la Biblia presenta la vida cristiana como una guerra espiritual. Y aquí Pablo lo explica bien. Fíjense, lo principal. Vamos a comenzar entonces. Lo principal es estar fortalecidos en Dios. Entiendan bien que no es una lucha contra sangre ni carne, no es una lucha física la nuestra, es una lucha espiritual. Y los enemigos son espirituales también. Hay entidades malignas, inmundas, demonios, ángeles de las tinieblas que han caído, han sido condenados a ir al infierno, van a ir un día, pero lo cierto es que están pululando en el mundo. Y a veces se poseen a las personas sin Cristo. Poseen a las personas sin Cristo. Por eso es necesario que tengamos a Cristo. Si tenemos a Cristo, tenemos garantías de vida eterna, pero también tenemos la seguridad de la presencia de Dios en nosotros. Por eso las personas que andan por allí sin Cristo están expuestas a muchísimos peligros. Y van a ser oprimidas, van a ser tentadas, pero también van a ser poseídas por entidades inmundas y malignas. Y de esto nos está advirtiendo el apóstol Pablo. Por eso dicen, no traten de luchar contra esas huestes inmundas de maldad, ni enemigos invisibles, que son espirituales, obviamente. No traten de luchar con su fuerza mental, ni aún con su fuerza física. Eso no vale, porque estas son fuerzas sobrehumanas. Son entidades inmundas, poderosísimas, que pueden destruir a una persona inmediatamente. Pero si esa persona está en Cristo, obviamente los demonios pierden. Los demonios no tienen ninguna posibilidad, porque en Cristo somos más que vencedores. Pero aquí Pablo está llamando la atención a una armadura que tenemos que nosotros vestir diariamente para no salir desnudos espiritualmente. Y Pablo está tratando de enseñar algo muy profundo para que nosotros podamos vencer en estas batallas espirituales. Lo necesario, saber a qué nos enfrentamos, a qué nos estamos enfrentando. Dice el apóstol Pablo en el versículo 11 y 12, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay demonios, hay entidades inmundas y malignas que pululan y están en diferentes lugares, atmósferas, que se cargan de malignidad, lugares donde reina el pecado, la maldición, el horror, y allí reinan ellos. Son espíritus inmundos, son entidades malignas, y Pablo está llamando la atención
No se pongan a pelear entre ustedes, en otras palabras, podría llegar a decir Pablo aquí. No estén perdiendo tiempo peleándose entre ustedes. Más bien, sepan que hay entidades inmundas que utilizan a las personas como si fuesen marionetas, títeres. Y ustedes se la agarran con la gente de carne y hueso, con la gente que está a la vista de ustedes. Sin embargo, estos enemigos no se ven, pero que los que están. Y nosotros tenemos que estar sabiendo eso. ¿A qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos a Satanás y a sus huestes inmundas. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y no dudo que en ese lugar donde había presos y mucha malignidad, vicio, pecado, excepto que haya habido algunos inocentes, como el caso de Pablo, que era inocente, fue preso por causa de su fe, él estaba en el Espíritu, él estaba en victoria, él estaba pensando cómo hacer progresar el Evangelio, él estaba tomado de la mano de Dios, indudablemente, y por eso seguía predicando, y a pesar de que le había llegado el día malo por estar confinado allí, él podía estar enseñando todavía y deseando el bien para todos los demás, inclusive para nosotros. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, principalmente cuando estamos pensando en agarrarnos con alguna persona. Hay algunos que tienen enemigos visibles de carne y hueso, pero esos enemigos visibles de carne y hueso están manipulados por entidades inmundas, malignas, demonios que les han tomado bajo su gobierno, y nosotros nos equivocamos y vamos a estar enfrentándonos a ellos o pulsear con ellos para ver quién gana. Nosotros tenemos que hacer lo que dice el apóstol Pablo y saber que hay entidades inmundas y malignas y que tenemos que reprenderlas. Tenemos que discernir que están presentes en el lugar. ¿Y cómo podés darte cuenta que están en el lugar? Ya te dije algunas características. Si has prestado atención, seguro que lo acusaste recibo. Cuando hay caos, hay desorden, hay malignidad, hay vicio, pecado, mentira, robo, miseria, espanto. Bueno, ahí indudablemente reina Satanás. Pero también pueden estar temporariamente. A lo mejor vos entras en un lugar y sentís que los pelos se te ponen de punta. Bueno, no hay duda que hay alguna opresión allí. Literalmente, bueno, son casos. A nosotros nos ha pasado muchas veces, hemos ido a casas donde nos han invitado para orar por esa casa que estaba siendo atribulada, donde había una criatura, me acuerdo, que no podía dormir y los padres desesperadísimos nos vinieron a pedir ayuda. Cuando fuimos con los diáconos de nuestra iglesia, apenas entramos, nos miramos así entre nosotros y nos dimos cuenta que había presencias inmundas allí establecidas. ¿Y qué hicimos? Bueno, ungimos ese lugar, oramos, reprendimos, declaramos y por supuesto Dios obró un milagro. Me acuerdo que el otro día vino esta persona, dueña de la casa, el matrimonio, a darnos gracias que había sido la primera noche que habían podido dormir tranquilos, porque las huestes inmundas habían huido. Yo te aseguro, iglesia, que cuando vos estás llenos del Espíritu Santo, cuando vos estás lleno de Dios, vos entrás en una casa y ahí llega la luz del Evangelio. Llega la luz de Cristo. Cuando vos llegás, el enemigo tiene que huir. ¿Cuántos lo creen? Eso es lo que creo. Porque si no lo creyera, ni siquiera iría a esa casa. Porque hay personas que no se dan cuenta que el poder del Espíritu Santo está en ellos. Porque tienen a Cristo. Y el que tiene a Cristo, tiene al que vence todas las cosas. Vamos a ir entonces a lo indispensable, la armadura espiritual. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda, no alguna parte, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Fíjate vos que la Biblia, por medio de Pablo, nos dice que va a haber un día malo. ¿Cuándo será? No lo sé, pero tenemos que estar preparados para él. ¿Y qué va a pasar cuando venga el día malo? ¿Vamos a quedar hechos papillas? ¿Vamos a quedar tirados, hechos pedazos? No. Pablo dice, para que cuando llegue el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Nosotros tenemos que estar firmes antes, durante y después del día malo. No estar esperando el día malo para que nos sorprenda y nos deje tirados por el piso derrotados. No.
porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y Pablo está dándonos un mensaje para evitar de que nosotros nos convirtamos en fracasados, en derrotados o en personas que andan tirados, sufriendo lastimeramente. Aquí Pablo está diciendo, acuérdense de usar toda la armadura de Dios, toda, no alguna parte. Y esta armadura se llamaba la lorica segmentata, así se llamaba esta armadura pretoriana. Y cuenta que son de diferentes portes, pero la idea era tener una armadura completa para que el soldado rápidamente que iba a salir a la batalla, inmediatamente se la pusiera. Y había diferentes estilos para un día de lujo, otro día de guerra, bueno, eran diferentes portes esta armadura, pero es a la que Pablo está haciendo referencia, para que no haya ninguna pérdida en el pueblo de Cristo. Y comienza diciendo esto porque es necesario que nosotros estemos advertidos. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Estad sobrios y velad. Sobrio, que no estés borracho, o que no estés delirando, sino, y velad, estés atento, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El maligno sigue dando vueltas, y él se fija, él nos ve, él nos cala espiritualmente, y Él sabe si estamos ungidos, si estamos elevados espiritualmente, si estamos fuertes en el espíritu, si estamos con gozo, con paz. Él se da cuenta de lejos. ¿Por qué? Porque nos cala espiritualmente. Por más que estemos pitucos, creyentes, vestidos con ropa atractiva, aquí se está refiriendo a la parte espiritual, recuérdenlo. Y Él nos ve de esa manera. Y Pablo dice, tengan cuidado, porque el maligno anda buscando a quien devorar. Y por si eso no te convenciera, ¿qué dice 1 de Juan capítulo 15, versículo 9? Capítulo 5, versículo 19. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Por eso hay malignos, seres espirituales de maldad que están queriendo destruir a las personas. Y nosotros tenemos que discernir eso. ¿Qué significa discernir? Darnos cuenta que estamos en dimensiones a veces enfrentadas. Esta es una dimensión natural porque los vemos, nos vemos, pero hay una dimensión espiritual que no vemos, donde los ángeles de Dios acampan a nuestro alrededor, pero también hay huestes de maldad que están observándonos. Y a mí me gusta pensar que cuando la iglesia de Cristo alaba a Dios y se goza con una libertad tremenda y el creyente canta con mucho entendimiento y gozo y se engancha con las canciones, las huestes de Satán huyen. ¿Cuántos lo creen? Por eso creo que cuando cantamos, Dios obra milagros. Y Dios se deleita y se pasea en la alabanza de su pueblo, se pasea. Y el diablo no puede permanecer. Por eso hay personas que a veces se sienten incómodas en nuestras reuniones. Y hay gente que después nos confiesan diciendo, sabe que cuando usted oró o cuando se cantó tal canción, me sentí como descompuesta, como que quise ir al baño corriendo. ¿Hay alguien así aquí ahora? Bueno, después compártanos. Pero es muy común, porque las huestes de Satán no soportan la ungida alabanza y adoración de la iglesia de Cristo. Amén. Miren, hoy estuve orando todo el día, clamando por este día, pidiéndole esto a Dios. Y no dudo que Dios está paseando en medio de todos nosotros. Yo me deleito al verlos y sé que Dios mucho más todavía. Pero vamos entonces al primer elemento de esta armadura, el cinto de la verdad. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Versículo 14. Con la verdad. Pero no es la verdad nuestra. Es la verdad de Cristo. No es la verdad popular que anda circulando por allí. Es la verdad de Cristo. Jesús dice, yo soy la verdad. Es la verdad de la palabra de Dios. Es la verdad del Evangelio. Nosotros tenemos que conocerla. Por eso cuando se enfrentó Jesús a Satanás, directamente lo venció
citándole la Escritura. Escrito está, era la verdad. Por eso nosotros tenemos que estar llenos de la verdad, llenos de la palabra de Dios. A veces hay mucha fantasía y muchas cosas raras que se meten en la mente del creyente para apartarlo de la verdad y entra en la mentira. Si no estamos en la verdad de Dios, estamos en la mentira de este mundo. Y la mentira de este mundo ya está condenada al infierno. Por eso nosotros tenemos que conocer la verdad de Dios y buscar la verdad. Y esa verdad nos hace libres. Por eso puedo cantar en libertad, ¡gloria a Dios! Puedo vivir en libertad, ¡gloria a Dios! Y cuando vos sos libre del temor, de los complejos, de andar asustado, teniendo miedo a la noche, a la oscuridad, o al futuro, o al coronavirus. No le tenés miedo a nada. Estás entregado a Cristo. Ayer estuve en una ordenación pastoral en Capital y una persona conocida mía de hace muchos años se acercó a mí y me dijo, este tiempo me mató. Le digo, ¿por qué te mató? No, estoy mal. Y dije, Dios te bendiga, Dios te ayude. Y no quise decir, vamos a orar, porque había mucha gente a nuestro alrededor. Pero le dije, por favor, tené fe en Dios, confía en Él. Hay mucha gente que sucumbe, es decir, se hunde, se deprime, se desanima. ¿Por qué? Porque no está basada en la verdad. Pablo dice que tengan el cinto de la verdad. El cinto era el elemento que se ceñía al cuerpo, que podía ser de cuero o de acero, y era algo que lo sujetaba y lo ceñía toda la estructura, o sea que toda su vida estaba sostenida por ese cinto, o esa estructura, esa armadura estaba sostenida por ese cinto. Bueno, toda nuestra vida tiene que estar sostenida por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Cuando vos estás sostenido por la palabra de Dios, te mantenés, perseverás, porque cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Te vas a mantener firme, inconmovible, impertérrito, inmutable. Bueno, no sé si habrá algún otro adjetivo, pero te vas a mantener perseverando en victoria. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Segundo, el vestido de justicia y vestidos con la coraza de justicia. La coraza era todo lo que se ponía en el pecho, era lo que resguardaba nuestro corazón. Y ojo que también aquí hay un tema. No es la justicia que imputa un juez, no es la justicia que se logra por la jurisprudencia, es la justicia de Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es la justicia que nos brinda el Evangelio. En Romanos 3:22 es la justicia que es por la fe en Jesús. Y esta es muy importante. Miren, el otro día tuve el grato placer de conocer a una persona, no la conocía, y esta persona había sufrido una experiencia muy dura, amarga, que le tocó vivir situaciones muy difíciles. Me dijo, yo sé que Dios me perdonó, pero me sentía acusado, me sentía con remordimiento, era como que tenía vergüenza de enfrentarme, hasta que comprendí que Dios me había hecho justo. Dios es quien nos justifica de nuestro pecado pasado, presente y futuro. Eso no nos da libertad para decir, si ella me perdonó, me tiro a chanta y peco todo lo que quiera porque, bueno, ya estoy perdonada. No, esa persona es porque no entendió nada. Pero esa persona, una madurez tremenda, me demostró, que me dijo, yo cuando me di cuenta que Cristo me había justificado, tuve una paz y a partir de allí se me fue toda vergüenza y sé que Él lo hizo por mí. Es a esa justicia a la que hace referencia Pablo. La coraza de justicia es la que nos da integridad, la que nos hace vivir rectamente, lo que nos hace vivir agradecidos a Dios por su perdón, por su misericordia, por su amor, por todo lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Cuando vos llegás a ese nivel de comprensión de que gracias a Cristo sos libre, gracias a Cristo sos perdonado, gracias a Cristo tenés vida eterna y salvación,
tu vida se convierte en una permanente gratitud a Dios y podés vivir realmente tranquilamente, en paz, con tu conciencia, porque estás reconociendo a Dios que te ha hecho libre, que te ha hecho libre. El calzado de la paz, dice Pablo, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y este también era un tema necesario. ¿Por qué? Como dice Romanos capítulo 10, ¿se acuerdan? Qué lindos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Y el calzado simboliza el andar por donde nosotros andamos. A veces andamos en terrenos muy sucios, resbaladizos, terrenos donde estamos pronto a caer en el pecado. Y Pablo está trayendo la atención para que nosotros estemos pensando en eso también. Nuestro andar siempre tiene que ser en el Evangelio de Jesucristo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Jesús nos enseña eso. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y Pablo dice, anden con el apresto del Evangelio de la paz. Es decir, no anden de cualquier manera. Sean intencionalmente personas que anden en el Evangelio de la paz. Por eso la gente cuando nos vea tiene que ver a Cristo y tiene que ver paz en nosotros. Pero qué contraste hay con este mundo maligno, pecador, violento, intemperante, irascible, que vive a trompadas y vive empujando y vive siendo sádico en violencia, que aquellos que andan con el apresto del Evangelio de la paz, que aquellos que son pacíficos y además mansos y además amorosos y además tiernos. Bueno, ya, dejemos ahí. Pero me entendés, ¿verdad? Por eso tenemos que andar en el Evangelio de la paz. Que en tu casa te conozcan por una persona pacífica, no violenta, agresiva, que explotás, tirás, rompes platos. Bueno, perdón si le pego en el ojo a alguien, perdón. Pero es así. El mundo violento y pecador, perdido y corrupto y condenado al infierno, porque ese es el mundo en el que estamos, no reconoce a Cristo, no reconoce a Dios, y tampoco reconoce el Evangelio glorioso de la salvación. Y Pablo dice, anden en el apresto del Evangelio de la paz. Y luego dice el escudo de la fe. Y este es uno de los aspectos que más me gustan. Dice, sobre todo, tomad, miren, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Versículo 16. El maligno te tira flechas, te tira saetas, te tira dardos. Y como vos tenés la coraza de justicia, estás vestido con la armadura y tenés un escudo. Acá dice hay un escudo, y este escudo entre los romanos pesaba entre 5 y 7 kilos. Y había dos modelos. Unos dicen que era de 50 centímetros por 1,10 m y otros dicen que era de 1,10 m por 1,80 m, según las formaciones de los centuriones. Bueno, lo cierto es que es el escudo de la fe y hace referencia a la fe que nos hace más que vencedores. Cuando el Apocalipsis dice, y estos, refiriéndose a los hijos de Dios, vencieron por la fe. La fe te permite vencer. Y el maligno te va a tirar saetas. ¿Y a dónde van a apuntar esas saetas? Escucha bien, van a apuntar a la mente, va a apuntar aquí, va a tratar de meterte basura, va a tratar de meterte cualquier cosa fea, inmunda. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. La fe es la que nos hace más que vencedores. Hay personas pensando muchas cosas que no tendrían que pensar. Hay personas ensimismadas en pensamientos pecaminosos que terminan condenándoles. Y el maligno lo sabe y está permanentemente tirando. Si vos no tenés disciplina mental para darte cuenta qué es lo que es peligroso, te vas a enganchar con un pensamiento basura y vas a terminar desquiciado o vas a terminar
obsesionado y terminar pecando. Por eso hay personas que no están venciendo, porque están pensando equivocadamente. Dice el apóstol Pablo, piensa en todo lo bueno, justo, noble, digno, honesto, solamente en eso piensen. Cuando vos conocés la palabra de Dios, inmediatamente te vas a dar cuenta qué es lo que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Y vas a decirte a vos mismo, este pensamiento no me conviene. Si sigo pensando esto, me va a terminar con depresión, o me va a hacer terminar pecando, o desagradando a Dios. Por eso vos tenés que fortalecer tu mente para no seguir perdiendo. Porque recordá, iglesia, lo que dice el libro de Proverbios, somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Si vos sentís que sos inútil, sos inútil. Pero esa es una mentira. Porque Dios no creó nada inútil. Dios creó todo bueno, en gran manera, dice la Biblia. Por eso nosotros tenemos que pensar de acuerdo a la verdad de Dios, a la verdad del Evangelio, a la verdad de Cristo. Y cuando pensamos así, nuestra vida comienza a resurgir, a fortalecerse y a ser llena del poder del Espíritu Santo. Amén. Y el yelmo de la salvación. Y tomad el yelmo de la salvación, es decir, el escudo, el casco. Y acá viene la observación, iglesia, ya voy entrando en la recta final para terminar este mensaje. Pero el yelmo de la salvación es muy importante. ¿Por qué? Porque con la salvación vinieron muchas cosas a nuestra vida. La salvación no es una palabra solamente fuiste salvo. La salvación nos trajo perdón, nos trajo justificación, nos trajo adopción, nos trajo redención, nos trajo vida eterna, nos trajo al Espíritu Santo, nos trajo vida nueva y vida eterna y abundante. La salvación vino para quedarse en nosotros, porque la salvación es eterna. Por eso los que somos salvos, al morir, vamos al cielo. Pero no es para que estemos deseando morir, sino para que vivamos deseando agradar a Dios y queriendo agradarle cada vez más a Dios. Mire, a mí me llena de adoración, de admiración cuando puedo ver a una persona que va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo en el camino de Dios, en su conocimiento, en su entusiasmo, en su entrega, porque la vida cristiana no es así. La vida cristiana es así. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, creciendo siempre, firmes y constantes en las cosas de Dios. Por eso hay personas que tienen que crecer más. Y cuando crecen es porque están valiéndose de la salvación que Dios les ha dado en Cristo Jesús. Por eso te invito a crecer, iglesia. Te invito y te desafío a que todos los que te rodean y te conocen bien te puedan llegar a decir, tal vez la semana que viene o el mes que viene, te veo bien, te veo progresando, te veo cambiando, te veo cada vez mejor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Que así sea, Dios, y que sea una realidad en medio de tu pueblo. Y luego dice la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es esta. Y dice que es del Espíritu, no nuestra. O sea, ¿cuándo lo va a usar el Espíritu? Cuando esté en nosotros. Esta palabra queda inútil si está en un rincón, en un estante llena de tierra, pero cuando vos la lees y la internalizás, la guardás, la atesorás, el Espíritu Santo tiene de qué valerse. Él va a usar la espada del Espíritu para sacarla a luz y va a esgrimirla, porque es espada de doble filo. Dicen que la espada de Romana tenía 60 centímetros, doble filo, y era para atacar. Es un arma ofensiva. Cuando vos tenés la palabra de Dios en tu vida, podés andar tranquilamente. El otro día les conté ya, ¿no? Me había olvidado la Biblia en el auto y salí. Y eso me gustó a mí porque me trajo recuerdo.
que la palabra de Dios esté en vos, que esté en vos. Escribíla, ponela en la heladera, en el vidrio del baño, en el espejo del baño, pero que la palabra de Dios entre. Y cuando esté adentro de tu vida, el Espíritu Santo la va a utilizar, te la va a traer a la memoria. Y se va a valer de esa palabra para sacarte de los pozos cuando venga el día malo y te encuentres en una incertidumbre. El Espíritu Santo va a traer una palabra a tu memoria para recordarte la promesa de Dios o la profecía de Dios, para que no vivas en incertidumbre. Pero tenés que leerla, por favor. Por último, la oración. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Versículo 18. La oración mueve la mano de Dios. La oración hace milagros. La oración es respondida por Dios cuando es totalmente de acuerdo a su voluntad. Cuando vos le estás pidiendo a Dios y tenés seguridad de que es la voluntad de Dios, no lo dudes, dalo por hecho y empezá a darle gracias. Cuando vos sepas que lo que le pedís a Dios es para su gloria, dalo por hecho y dale gracias. Te agradezco, Señor, gracias por este milagro, gracias por esta bendición, gracias porque ya estás haciendo tu obra y Dios va a empezar a añadir esa bendición a tu vida. Miren, yo le agradezco tanto a Dios porque este es un motivo de mi oración y de las tuyas seguramente. Porque le dije a Dios, Señor, de tal franja horaria, por favor, que no llueva. Declaro que toda tempestad, toda lluvia desaparece y el pueblo de Cristo te va a adorar en espíritu y en verdad. Porque cuando vinieron noticias de este colegio diciéndonos que podría suspenderse porque se llovía todo este lugar, bueno, Señor, declaro que la tempestad se ahuyenta. Dios quiere hacer milagros en esta tarde. Dios quiere hacer milagros en esta tarde. Pónete de pie, iglesia, por favor, porque vamos a pedir para que Dios obre un milagro en tu vida. Pero tenés que ser absolutamente sincero, absolutamente honesto. Dios sabe tu necesidad, sabe tu deseo, tu clamor. Tenés que ponerlo en tu corazón ahora, decir, Señor, quiero esto. A lo mejor es 1, 2 o 3 cosas, Dios lo sabe. Vamos a pedir que Dios lo haga realidad. Levanta tu mano al cielo. Señor, mira a tu pueblo, Padre Santo. Esto es muy importante y me presento delante de tu altar, declarando para tu iglesia los milagros y las maravillas que tienes preparados para todos nosotros. Ahora, Señor, que se suelten, que alcancen a tu pueblo, que se ahuyente el devorador, que ahora conforme tu iglesia está pidiéndote, por eso que anhela profundamente, ahora, Señor, se desate para alcanzar a tu iglesia, que ahora mismo, Señor, estés haciendo los milagros. Y los damos por hecho, Señor. Te agradecemos infinitamente porque tu bendición nos alcanzó. Te doy gloria y honra, Señor, por tus milagros. Gloria y honra. Y declaro que a partir de hoy, Señor, entramos en una nueva dimensión, en una nueva etapa, y sabemos las responsabilidades, los compromisos, pero como está el Espíritu Santo con nosotros que nos ayuda en nuestras debilidades, no tenemos ningún tipo de temor, y sabemos que tienes las respuestas, los milagros que necesitamos. Gracias, gracias. Decile gracias, Dios, por tu milagro en Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios.